Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, programa que iniciamos, pues con el fallo del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades. Esta misma mañana, en Oviedo, el jurado hacía públicas sus deliberaciones. Lo escuchamos. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 al pensador alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, por su brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica. Su obra revela una capacidad extraordinaria para comunicar de forma precisa y directa nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. El análisis de Han resulta sumamente fértil y proporciona explicaciones sobre cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas. Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre público de diversas generaciones. Oviedo, 7 de mayo de 2025. Se levanta la sesión. Después de ese nombramiento, después de esa distinción, después del fallo del jurado, los integrantes del mismo, algunos de los integrantes del mismo, emitían sus valoraciones. Las decisiones son complicadas, serán muchos las candidaturas y probablemente todas ellas acreedoras al premio. Luego hay que elegir y bueno, creo que la elección ha sido acertada, quiero pensar. ¿Es una decisión mayoritaria? Si no, no hubiera salido. Ya, bueno, quiero decir que no fue por unanimidad, sino por mayoritaria. Y bueno, un poco resaltar a un filósofo que, no sé, es tan criticado como seguido, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que pone de forma muy clara el acta es que subraya más su condición de pensador que de filósofo, ¿no? Es decir, cuando pensamos en filósofo pensamos más en una tradición occidental y se aleja un tanto de esos, o por lo menos de lo que ha sido la tradición filosófica imperante en las últimas centurias, ¿no? Su forma incluso de plantear en forma de los escritos, el contenido. En todo caso, si buscamos antecedentes en el mundo occidental hay que ir al diálogo mayéutico, ¿no? de Sócrates. Pero bueno, yo creo que es alguien que se ocupa de cuestiones actuales, muy actuales, que presenta también de alguna forma alternativa, ¿no?, a esta polarización que hay entre un poco el mundo atlántico, ambos lados del Atlántico. Es un hombre nacido en Corea del Sur, pero formado en Alemania, en un momento en que también hay que pensarlo, Corea del Sur se está convirtiendo en uno de los grandes motores de un cierto tipo de cultura popular, algunos de cuyos temas pues aborda Han en sus escritos. Su trayectoria fundamental es un análisis muy bueno sobre la esencia del individuo, sobre lo que es la base permanente de nuestra humanidad y cómo podemos aprender de ello para no quedarnos aislados socialmente en sociedades como las actuales, que fundamentalmente nos llevan hacia un cierto aislamiento a través de la digitalización. Yo creo que ese es su principal legado. No es un gran premio que une las tradiciones de Oriente y de Occidente, une el pensamiento y la divulgación. Es un gran premio de humanidades y comunicación y, por supuesto, mensaje para todos aquellos jóvenes que intentan acercarse a un pensamiento moderno y claro, que les ayudará a humanizarse en muchas medidas, en muchos sentidos. Bueno, pues arranca, por tanto, toda la maquinaria de los premios Princesa en una nueva edición que culminará el próximo mes de octubre en el Teatro Campo Amor de la capital asturiana con esa solemne ceremonia de entrega de los premios Princesa de esta nueva edición. Y ahora, con lo que vamos, pues es con el programa, con el debate, con la mesa de análisis y tertulia, como siempre, después de la cabecera. Mesa de debate, de análisis y de tertulia en la que hoy nos acompañan tres invitados a los que agradecemos su presencia. Vamos a presentarlos primero y luego vamos con los temas que trataremos. Comienzo por este lado, Ramón Salán, que es empresario. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Por el otro lado, José Antonio Sáenz de Santamaría, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y junto a él, Francisco Larrea, que es abogado. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues 3 son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar del apagón que sucedía hace 10 días. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en el Congreso de los Diputados y daba las explicaciones o no explicaciones, según del lado como se mire, acerca de este apagón. Después hablaremos de ese caos ferroviario que se generó hace escasos días, sobre todo en la línea que une, la línea de AVE que une Sevilla con Madrid. Esto salvando muchísimo las distancias, salvando la importancia de Madrid y Sevilla, salvando el número de pasajeros afectados, no es nada distinto a lo que ocurre día sí y día también en las estaciones asturianas, por ejemplo, entre el Berrón y Oviedo, donde hay gente que va a coger el tren y de repente dice, no hay tren. Bueno, pues no hay tren. Vale, de acuerdo. Lo que pasa es que ahí son 4 o 5, y en este caso eran 10.000 y pico. Bueno, y también hablaremos del cónclave. El cónclave vaticano, ya se han reunido hoy los electores, 133 electores para elegir al nuevo Santo Padre, al sucesor del Papa Francisco, o en palabras de uno de los cardenales, decía la semana pasada, no se va a elegir al sucesor de Francisco, sino al sucesor de Pedro. Sea como fuere, ya están reunidos, han tenido hoy la primera reunión, juramento y demás, bueno, todo el protocolo vaticano se ha puesto en marcha. Pero vamos ahora con el tema del apagón. Ocurrió hace 10 días, un 28 de abril, alrededor de las 12:30, para ser exactos, las 12:33, ¡boom!, la luz se fue. La luz se fue en toda España y Portugal. Seguro que en sus domicilios pensaron, voy a mirar los plomos, voy a ver si los subo, de repente no, si hay que asomar a la ventana, si fuera de noche, como cuando yo era pequeño, se decía, es de allá, pero era de mucho más allá, no era solo de la calle ni de la región, sino que era de todo el país, afectando también a Portugal en este caso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados, no ha explicado las causas de este apagón, no da las razones por las que se produjo, pero sí que ha dejado varios titulares. Oposición frontal a la energía nuclear, no sabe por qué fue, pero sí sabe por qué no fue, y dice que no fue debido al exceso de renovables en el mix energético. Dice que 5 muertos durante este apagón, por causa de este apagón, pero que no son comparables con los 8.000 que mueren al año en España por el cambio climático. Y después, bueno, pues también ha dicho que las energéticas son unas personas ultra ricas que solo buscan su beneficio. Bueno, vamos a ver el beneficio de ellos, no del presidente del Gobierno. Bueno, ¿qué le sugiere todo esto del apagón y que 10 días más tarde el presidente del Gobierno diga que no dice las causas porque no las conoce y que no descarta ninguna hipótesis? Puede comenzar el que quiera. La verdad que yo creo que no hubo un apagón, yo creo que hubo 2. Sí, primero el de los plomos, el eléctrico, y luego el apagón del Gobierno, para no decir nada. Bien, y luego, viendo lo que dijo hoy el señor presidente, vamos, es que tiene que haber un apagón cada 10 o 15 días, es muy necesario, porque cuando compareció para explicar por qué había pasado, no, lo que hizo fue contarnos lo que había pasado, por si alguno de nosotros nos lo habíamos perdido. Sí. Que es, probablemente alguien no vivió el apagón. Sí. Entonces nos ha contado todo lo que ha pasado en el apagón, pero no nos ha contado por qué. Tampoco nos lo va a contar. Bueno, dijo que esto va para largo. Sí, va para largo, 6 meses. claro, para cuando nos olvidemos. Entre esos 6 meses se conocerán las causas. Porque probablemente la causa real del apagón, que yo me niego a creer que no lo sepan, no le interesa. No le interesa porque tendrá implicaciones desde el punto de vista económico, tendrá una serie de historias. Yo entre creer a un político, o a cualquier político, y a creer a los profesionales del ramo, catedráticos, técnicos y tal, que sospechosamente todos coinciden en que, no coinciden en que las renovables sean malas y que la nuclear sea muy buena, sino que la mezcla, por temas técnicos que al común de los mortales se nos escapan, es complicada de hacer. Y por lo visto, aunque desmintió que fuera verdad, pero luego en prensa han salido, había informes al respecto de organismos oficiales. Sí. ¿A quién creer? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero es que dijo más. Y dijo que tenía que haber un apagón cada 15 días porque durante lo que duró el apagón hubo un 25% menos de accidentes, bajó la delincuencia un 50%. Coño, que es que al final, ¿qué hacíamos que no lo apagábamos los plomos cada 15 días?
Puede ser. Yo es la conclusión que saqué un poco. La conclusión a priori. José Antonio, Francisco. José Antonio, como ya te lo dijo aquí el otro día, cualquiera que tenga dos dedos de científicos o técnicos de frente sabe lo que pasó. Porque esto se estudia en las universidades, es decir, lo vuelvo a repetir, pero ya lo dije aquí el otro día, un sistema eléctrico, una red eléctrica con más de un 70% de renovables funcionando, es por su propia naturaleza frágil y se puede caer. Y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Como bien decía Ramón, hay informes anteriores diciendo esto, hay informes diciendo que hay que meterle mano a la red porque la red con tanta renovable es frágil, etcétera, etcétera, etcétera. El día del apagón, 28 de abril a las 12:30, la demanda era de 25 gigavatios y se fueron 15, desaparecieron, dijo el presidente, no desaparecieron, se fueron. ¿Qué pasó? La solar y la eólica en aquel momento era el 66% de la producción y la hidráulica era el 10%, la nuclear era el otro 10% y el gas solamente el 3%, o sea un 23%. Ya estábamos en el límite del asunto. A posteriori, hoy que es 7 de mayo, a las 17:25, a las 17:25 la demanda era de 24 gigavatios. Solar y eólica eran el 55, han bajado 11 puntos. Hidráulica y gas y nuclear era el 35%. Es decir, ellos mismos, red eléctrica, ha modificado la composición del mix desde el accidente para acá, porque esto que os cuento ha pasado todos los días. Al día siguiente del accidente o del incidente, resulta ser que red eléctrica baja 10 puntos las renovables y sube 10 puntos el gas y la nuclear para mantener la inercia del sistema, que es lo importante. Lo importante no solo en la potencia y los voltios, lo importante es la inercia del sistema. Y esa con renovables y con placas solares no se puede mantener. Y esto está en cualquier apunte de un alumno de primero de ingeniería. Es decir, bueno, lo de la oposición frontal a la energía nuclear, esto es una cosa que es que nadie discute la necesidad de las renovables, la necesidad de la fotovoltaica. Está muy bien que haya todo eso, pero claro, hay que tener una red en condiciones, hay que tener almacenamiento, que eso es otro problema, porque empiezas a poner parques de baterías al lado del pueblo. Hay un lío, precisamente. Villaburro de abajo, provincia de Castellón, y no te dejan poner al lado del pueblo las baterías. O sea, tenemos ahí un problema gordo. Y luego, además, pues la energía nuclear es la energía de respaldo del sistema. Cualquier sistema está respaldado siempre en la energía nuclear. O sea, que no hay una dicotomía entre renovables y nuclear, entre energía limpia y energía sucia, como va a mantenerse. Bueno, lo de los 8.000 muertos del cambio climático... Eso quería preguntarle, pero quería preguntarle luego. Vale. Ahora voy con la valoración de Francisco. Francisco, ¿qué le sugiere? Muchísimo menos soy técnico. Ojo, tampoco soy cuñado, ¿eh? O sea, no es en plan tertulia de cuñados y tal. Yo, por lo que, como todos nosotros, somos un poquitín o mucho, que es experto. Bueno, yo sé lo que sé, porque llevo muchos años. Por la calle. Yo lo que es una cosa clara. Algo falló. Algo falló. Sí, algo está mal. Sí. Punto. Algo falló. Sí. Qué duda cabe. Hay que dar con ello. Hay que solucionarlo. Y que no se vuelva a repetir. Que haya explicaciones, hombre, por supuesto. Que haya transparencia, por supuesto. Pero todo yo creo que lleva su tiempo. Oye, al día siguiente ya se pedía causas. Aquí está José Antonio, que lo comentaba el otro día, que estuviste como perito y como experto en el accidente de Nicolasa. ¿Cuánto se tardó en tener un informe con las conclusiones de lo que pasó? 18 meses. Bueno, ojo, supongo que fue en el 90 y algo, supongo que habrá avanzado la cosa y que sea más rápida. Bien, entonces, ¿qué pasa? Es un segundín, nada más. ¿Y por qué? Una vez que esté eso, habrá que
depurar las responsabilidades políticas y patrimoniales. ¿Por qué es importante saber, ya a lo mejor desde mi punto de vista abogado? ¿Por qué? Porque, lógicamente, el tener electricidad no es un derecho constitucional. Yo no tengo derecho a tener electricidad. No tengo derecho. No es un derecho tener electricidad. Yo puedo vivir sin electricidad, no tengo derecho. Ojo, ¿qué pasa? Que yo, ante los daños producidos por la carencia de electricidad, tendré mi seguro que pueda responder de eso. Segundo, mi suministrador también tendrá cierto seguro de tal. ¿Qué pasa? Que es clave quién es el responsable y las causas. Porque yo, si tengo asegurado, por ejemplo, que el congelador o los productos del bar los tengo asegurados, voy a mi seguro. El seguro me resarcirá de los daños. A continuación, el seguro, en el momento que digan, oiga, la culpa la tuvo Red Eléctrica, la culpa la tuvo Iberdrola. ¡Bum! Voy por él. Entonces es muy importante ese tema. Aparte del político, el tema patrimonial. Ya, pero ahora déjame que te diga dos cosas. Tienes razón, pero no la tienes tan bien. Las dos cosas. Primero, el que la red está... El problema técnico está claro. Sí. La red no soporta tanta renovable. Punto. Otra cosa muy distinta es, que es lo que están intentando buscar, es quién falló. ¿Sí? ¿Qué parque eólico se desconectó? Sí. ¿O dónde estaba? Lo mismo, en Villaburros del Condado, provincia de Badajoz, se desconectaron 3 parques fotovoltaicos y a la raíz de ahí saltó el tema. Fue el suroeste español. Claro, sí, pero no sabemos, no se sabe, porque para eso hay que analizar los datos. Y además los datos dicen que había varias cosas anteriores que habían pasado. De hecho, la fábrica de Resol tuvo que tener parada la fábrica en Cartagena por 3 semanas antes. ¿Quién falló? Para lo que tú dices de las indemnizaciones y de las responsabilidades, hay que saber quién falló. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se sabe. ¿Por qué? Sí lo sabemos. Porque se desconectó una parte importante de la red. Claro, si se desconectó, las causas, por ejemplo, sí. Es claro. Si fuera un atentado, por ejemplo, la responsabilidad sería totalmente distinta. Por ejemplo, es que lo descartó el director general de Red Eléctrica de España a la hora. No le va a durar mucho el cargo. También oí a Juanma Moreno Morilla a los 10 minutos diciendo que era un sabotaje. Bueno, vale. En principio, si hacemos caso a lo que todos pensamos. Pero dejarme acabar el... No se sabía quién era el culpable. Pero dejarme acabar el argumento. Fue a las 12:30. A la 1 yo ya oí quién era el culpable. Directo, además, ¿eh? Pues mira, yo te puedo contar que un catedrático de una escuela de ingeniería de este país, a los 10 minutos del apagón me puso en el WhatsApp, claro, falta inercia. A los 10 minutos. A los 10 minutos. A los 10 minutos ya había gente diciendo, no hay inercia en el sistema. Yo me malicio que las autoridades, los responsables técnicos, incluso tal, saben lo que pasó, y lo saben exactamente. Y que lo están dilatando por conveniencia política. Me explico. Claro. Porque el argumento que tenéis vosotros dos, cuando el informe de Nicolasa o el informe que desgraciadamente hay que hacer ahora de la mina de Cerredo, no está monitorizado, pero la red eléctrica española está monitorizada al milisegundo. Y ya hay una black box, hay una caja negra. Pero sí sabemos lo que pasó en Cerredo, aunque no haya informe. Bueno, bien, pero que digo que decir que 6 meses es una patada para adelante para ver si nos olvidamos porque un escándalo o un problema tapa otro problema. Claro, bien, eso es de comportamiento del señor presidente del gobierno. Porque él nunca tiene culpa de nada, porque él camina una cuarta por encima del suelo y encima todos sabemos que es el más alto. Ahora, vamos a eso. A mí, yo como no tengo ni idea de estas cosas, pregunté a alguien que sabía, oye, explícame qué es eso de la inercia. Y me puso un ejemplo que es muy gráfico. Me dijo, un coche se puede mover de 2 maneras. Bueno, se puede de varias, pero hay 2 maneras tal. Una con sus propios medios, su motor de combustión, y otra que lo empujen 4 paisanos. Claro. Cuando tú vas en tu coche moviéndose como motor de combustión y por lo que sea el motor de combustión falla o te quedas sin gasolina, sigues avanzando. Pero como te vayan empujando 4 paisanos, como levanten la mano te quedas en el sitio. Claro, claro. ¿Me equivoco con el ejemplo que me pusieron? Pues es eso. La inercia es eso. Los sistemas
hidráulico, rotativos, que yo no sé por qué la energía hidráulica ahora es mala, la energía hidráulica es limpia, ¿no? El agua suele llover bastante y se pero renueva, es renovable. La gastamos para hacer energía pero- en lugar de guardarla para el regadío. Bien, bueno, entonces es eso. Por lo visto, las energías del viento y las energías del sol, si viene un nublado Separan. y no está preparado el sistema con una batería de respaldo o lo que sea, pues tal. ¿Qué puede fallar? Pues eso, la instalación de Villaburros esa de Castellón, que condado. tenía ahí una hectárea con unas placas solares, las que todos vemos cuando vamos por la carretera. Y bueno, Pues si está ese mal es el tema. gestionado y tal... Hay dos cosas. Una es... Con José Antonio y luego con Francisco. Adelante. Una es la causa técnica, que se sabe que falló la red, por qué falló y cuál es la causa, exceso de renovables, lo cual no quiere decir que las renovables sean malas. Y dos, exactamente qué planta solar o eólica o lo que sea disparó, por decirlo así, el suceso. Eso se sabe, es lo que falta por saber. Y a eso se acoge el señor presidente del gobierno, para no decir claramente, oiga, tenemos un sistema que necesita claramente inversiones para mejorarse, parques de alimentación para amortiguar el tema de la red, de las eólicas y las solares, que pueden producir mucha energía sobrante que habría que almacenar para el colchón ese que tú y los paisanos que te empujan, y estaciones de bombeo hidráulico en los pantanos para subir agua para luego dejarla caer otra vez. Eso es lo que le falta al sistema y la obsesión ha sido poner el 100% de renovables. Yo cuando sale un ayuntamiento y dice es que nos nutrimos con el 100% de renovables. A mí me da la risa, porque nadie se nutre con el 100% de renovables. Tú te nutres con lo que está produciéndose hoy, tanto de renovables, tanto de hidráulica, tanto de nuclear, tanto de tal. O sea, nadie se nutre con el 100% de renovables, pero como queda muy bonito decirlo, cara a los votantes, pues se dice. Y entonces lo que falta es encontrar exactamente los puntos donde la red se disparó primero. Es lo que falta. Pero con esa excusa yo digo, es que no puedo decir nada. Francisco. Yo, a tenor del apagón, vi varios programas, tanto de radio como de televisión y de distintos espectros, digamos, entre comillas, políticos, llamaban a expertos y la verdad que diferían, ¿eh? Había a lo mejor un denominador común, pero diferían mucho. Pero había una cosa que lo oía una semana así, que todos coincidían, que, o por lo menos no llamaron a ningún experto tal, que no había o no existía un sistema infalible. Ah, no, claro, eso por supuesto. No lo hay. No lo hay. Y segundo, yo voy a lo mío. Por ejemplo, yo como abogado, que hoy el apagón. La verdad, el Consejo General del Poder Judicial actuó rápidamente. El día 28 lanzó una circular. Ojo, luego podíamos hablar del SET, que lo comentamos aquí, el SET de supervivencia que hizo la Unión Europea y tal, que dio lugar a memes, a risas, a todo. Yo aquí creo que dije que yo estaba, digamos, entre comillas, preparado. Yo tenía pilas, yo tenía transistores, yo tenía medicamentos, yo tenía navajas, yo tenía cerillas, yo tenía efectivo. Ojo, efectivo, cuando dicen moneda. Porque yo de qué quiero tener un billete de 100 o de 50 para comprar el pan. Ten de tal. Ojo, no tenía gas ni nada de tal. Pero a lo que voy. El Consejo General del Poder Judicial actuó rápido. Dijo el 28, dijo, todos los que estábamos escribiendo a lo mejor para el LECNE, nada, no se podía. Dijo, esto se puede presentar al día siguiente hábil. Y cuando te ocurre algo, tienes que presentarlo al día siguiente hábil y la justificación. Entonces dijo, justificación, al ser público y notorio lo que pasó, no hace falta esa justificación. Y al día siguiente volvió a decir, ojo, el 28 y el 29 se suspenden todos los plazos procesales en todas las jurisdicciones, o sea, casi inhábil. Y la no asistencia, la no presentación, yo tengo un juicio el 29, no voy. Tenía que decir, oiga, no voy porque, mire, tuve un accidente, rompí la pierna, no sé qué. No hace falta justificar. Entonces, en ese sentido, en cuanto a los plazos judiciales y tal, se actuó bien. Y vuelvo al tema de que no hay un sistema infalible. Cada X tiempo ocurre. Ocurrió el famoso apagón de Nueva York de hace muchos años. Luego, hace poco volvió a tenerlo. Hace unos años lo tuvo Italia en
en la frontera con Suiza, algo pasó entre Italia y tal, y la misma Texas, creo, que sufrió un apagón terrible hace unos años. Y hubo uno en Washington que tardaron en recuperarse. Con esto no 3 quiero semanas. decir que viva el apagón. No, pero molesta mucho cuando tenemos asumido que ciertas cosas las tenemos asumidas para siempre. Como para siempre. Y yo lo que sí, habrá tal, que la red eléctrica española, que decía Ramón, que es al segundo y al milisegundo lo que hay, tal, era muy elogiable en el extranjero. Pues sí. Y que venían hasta expertos de fuera a ver cómo funcionaba, eso. Si te das cuenta, estás usando el verbo en pasado. Era y venían. Sí. Actualmente ni es ni ahora viene. vienen a estudiar el problema. Exactamente. Ahora vendrán a Pero estudiar el problema. voy a decir algo. Mira, una cosa tal. Me llama mucho la atención, y la explicación no resiste el mínimo análisis lógico. Tú imagínate que tú tienes una constructora y te dedicas a hacer edificios, y se te caen los edificios, pero tu defensa es, ay, y lo rápido que recogemos los escombros y lo volvemos a levantar otra vez. Eso es que eso lo decía el señor presidente del gobierno. Hay que ver la resiliencia de la sociedad española, todas esas palabras que usa él, de tal igual, que decir. Y, oiga, yo a mí eso muy bien. Yo quiero que me explique por qué está el problema. No me explique lo rápido, entre comillas, lo de rápido, que fueron unas cuantas horas, y porque fue en la época del año que estamos. Esto pasa en diciembre. O en enero. Cuando se hace de noche a las 6 de la tarde. Si me permite, siguiendo lo que decía Francisco, es cierto que no hay ningún sistema eléctrico infalible, claro, eso es evidente. Porque es que no nos damos cuenta, pero es muy difícil en un país como este, con cientos de unidades de producción y millones de unidades de consumo, casi millones, supongo, pues es muy difícil casar milisegundo a milisegundo la demanda con la oferta. Esto, claro, se hace con programas de ordenador, etcétera, etcétera, y unas se desconectan y otras se conectan y tal, no sé qué. Eso es dificilísimo. Lo que sí es cierto es que hay unas condiciones mínimas, que vuelvo a repetir, es esta de las renovables, que se estudia en todas las carreras. Y luego, lo que tú dices, a mí me habían puesto el símil del jarrón, el jarrón chino. Yo tengo un jarrón chino del siglo XVI, de la dinastía Ming, en mi casa, y como voy de vacaciones se lo doy a Juan, para que me lo cuide. Bien. Y cuando vuelve, resulta que a Juan se le ha caído al suelo, y la cosa que me dice es: fíjate lo rápido que recogí los trozos y te pegué el jarrón y tienes el jarrón otra vez. Esto es lo que ha pasado con Red Eléctrica, que además está muy bien, lo han hecho en 15 horas, 16 horas, el recuperarse. Dicho sea de paso, con la ayuda de la nuclear de Francia, dicho sea de paso. Dice oposición frontal a la energía nuclear. Es un tema ideológico, está claro que es un tema ideológico, pero por mucho ideología que tengas, pues el sol no va a salir de noche, la ley de la gravedad va a seguir funcionando. Y va a llover para abajo. Y va a llover para abajo. Y luego déjame otra cosa que dijo, en este caso, la ministra del impronunciable nombre, ¿cómo es? A Gessen. Bueno, a Gessen dicho que había otros muchos días antes de esto que habíamos llegado al 80% de renovables. Claro, y no había pasado nada, claro. O sea, usted me está diciendo que si yo cojo un coche y voy a 250 por la carretera de Madrid, nunca pasa nada, hasta que pasa. O sea, el hecho de que tú puedas ir a 250 por la carretera de Madrid con un coche no quiere decir que en un momento determinado te salgas de la curva. Y ya está. O sea, el argumento es absolutamente delicioso. Era el tema... Es que yo voy un poquitín a lo que voy oyendo. El tema de las nucleares. El tema de las nucleares, que posiblemente, es que es verdad, tiene muy mala fama. La tiene. Bueno, tiene. No sé por qué. Ojo, a lo mejor es un problema de enseñanza pública de las nucleares. Porque todo el mundo dice, bueno, pues unas nucleares y tal. Pero nadie que yo conozca, quiere que la nuclear se ponga en su pueblo, en su segunda residencia. Pero eso pasa con las cárceles, con ArcelorMittal, con una fábrica química, con una mina. Digo que yo supongo que el lobby de las centrales moverá de hacer una educación a la ciudadanía, de sentir
que no es malo tener una central nuclear. Francia está llena. Exacto, pero bueno, Francia está llena. dices, bueno, yo veraneo en X pueblo, que ponen una central nuclear. Bueno, a lo mejor dejas de veranear en ese pueblo. No veo por qué. Y mira, ¿sabes? Yo, la primera noticia de que las nucleares eran malas y tal, Hace lo recordaréis, 50 años. fue en España con la central nuclear de Lemoniz. La central nuclear de Lemoniz, ETA, la asesina ETA, Mató. aprovechó, Mató a un ingeniero. digamos, el descontento del Sí. Para matar al pueblo, ingeniero. para Asesinó al ingeniero. a Ryan, Sí. que fue, bueno, fue terrible, Sí. terrible, porque fue secuestro. Fue cebarse en la crueldad, Exacto. sí. Fue cebarse en la Ahí empezó, cuando ETA hacía cosas para justificarse populares, cuando se dedicó, no sé si os acordaréis, a ir contra narcos, que mataron a un exjugador de la Real Sociedad, para justificar lo injustificable. Ahí empezó y Lemoniz se paralizó. Sí, Sí, se y no sé paralizó. cuánto No, se cerró. hubo que pagar no sé cuánto No sé si todavía a estamos Iberdrola pagando, no sé. o a Iberduero. No sé si todavía estamos Era pagando. el País Vasco, lo que sea, tuvo que indemnizar porque tenía todos Sí, claro, los permisos, permisos. claro. Y aquí en Asturias, yo me acuerdo, en los años 80, hubo un proyecto de central nuclear en San Vicente de la Barquera. No sé si os acordáis. Entonces, la zona del oriente asturiano y el occidente cántabro se puso en pie de guerra, Ya, bueno, ya, desde pero- Ribadesella hasta Llanes. Con esto, yo sinceramente, no sé si está bien, mal o regular, lo que a lo mejor es de educación a la ciudadanía, decir, oiga, mire, esto y lo otro. Ojo, hay una cosa, poco broma, hay una cosa a favor. Hay empleos que va a generar que van a durar 10.000 años. ¿Por qué? Porque los residuos radioactivos duran 10.000 años. Esos Duran residuos 100.000. o 100.000 años, por encima. Esos hay que meterlos en un cementerio con guardas de seguridad, con El técnicos. otro día O sea, me dijo Santana una cosa que me llamó creas. muchísimo la atención. ¿Dónde caben todos los residuos nucleares del mundo? Todos los residuos nucleares producidos por el hombre desde el año 50, o desde la Guerra Mundial, todos, en todo el mundo, todos esos residuos nucleares, convenientemente vitrificados, guardados en barriles con bentonita, bueno, es una cosa muy complicada, todo eso cabe en el Estadio Santiago Bernabéu. Esa es la dimensión del problema. Y con No son millones y millones Y luego el tema de los toneladas. accidentes. Pues claro, Claro, cuando hay un accidente de una central, la Claro, cosa está un poco pero jodida. es También que- cuando se cae un avión, Pero no yo lo he visto que se va a chapar un coche. es que escuchar otra cosa, es que la energía... Ojo, escucha, pues- dejarme un poco. Ah. A ver. No, si yo vengo a aprender. Bueno, pues entonces déjame hablar. Vengo a aprender. Venga, adelante. No, es que además, cuando se habla de cerrar las nucleares, lo que se habla de cerrar es un sector de actividad. Es decir, en este país, y solo tenemos 7 reactores y 5 emplazamientos hoy día, resulta que hay muchos técnicos superiores con trabajos de gran calidad trabajando en el sector nuclear y exportando cosas al resto del mundo. Es decir, si tú cierras las centrales nucleares, pierdes know-how, pierdes Talento. titulados superiores, que se van a marchar todos a Francia, Alemania, donde haga falta, pierdes empresas relacionadas con esto, que están certificadas para producir válvulas. Una válvula no es la de la cocina del grifo, no, hay válvulas como esta habitación, manejadas por circuitos eléctricos y por hidráulica. Bueno, todo ese entramado industrial de empresas de todo tipo se va también al garete. Es decir, no es solo el hecho físico de cerrar las centrales nucleares. Y lo que decía yo el otro día, el problema de los residuos es que nunca ha habido un problema con los residuos, nunca jamás. Es decir, ya lo dije aquí el otro día, cuando yo empecé a estudiar geología, hablamos ya de almacenamientos geológicos profundos para el tema nuclear. Y se puede hacer y se hace, de hecho se está haciendo en Norteamérica y hay alguno, en Finlandia hay uno muy grande, y se está haciendo almacenes geológicos profundos en rocas impermeables y muy duras, granitos, etcétera, etcétera, y ahí se depositan. Y no solo es que haya empleos, es que se José entierran. Antonio Ramón, yo lo que digo es que si es así la ciudadanía, y yo estoy dentro de ella, no es
Por ignorancia, posiblemente. Por No ignorancia entramos en y eso porque porque, por ejemplo, llenado de mira, ideología Por ideología. Es más la ideología que la ignorancia. La eólica. Vale, todo el mundo, ¿cómo no vamos a estar a favor de la energía o electricidad? Pues ahora ya empiezan a estar en contra. Entonces, la eólica, hay paisajes totalmente destruidos. Coño, y ahora quieren cepillarse los Totalmente olivos de Jaén destruidos, para poner plantas. Sierras, en teoría, preciosas, Arrasadas, totalmente sí. destruidas. Bueno, pues digamos, cae bien esa No, tal. pues ya Luego, no por cae. ejemplo, las térmicas, que duda cabe cuando decían, hay las térmicas, las de carbón y tal. Sí. ¿Qué pasa? La gente de alrededor, pues oye, tenía problemas Bueno, vale, de, sí. Pero eso se podía de arreglar. pulmón, de lo que sea y tal. Entonces, ¿qué pasa? O falta una explicaciones. Ojo, ya llevamos años con este tema, no es de 5, 6, 10. Llevamos tal. Y eso, quieras o no, cala en la sociedad. Sobre todo te dicen, vamos a poner en un pueblo veraniego típico asturiano, vamos a poner una central nuclear. Estoy por asegurar el 80% de la gente, segunda residencia, abandona. Y segundo, yo no sé eso de los residuos y tal. Yo, por ejemplo, dice, estamos hablando Pero ahora, vamos a ver, dentro de 100 una años, pregunta que hago, dentro de 100 Vamos a años ver. puedes destruir los parques eólicos, puedes destruir las centrales térmicas. ¿Qué pasa con las nucleares? Si hay que cerrarlas, ¿por qué? No porque sean malas, buenas o regulares, sino porque hay otra tecnología para... ¿Qué pasa? Pues se cierran y se Quiero hacer una desmantelan. pregunta, vamos a ver. Quiero hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta a José Antonio. Vamos a ver. Imaginémonos un pueblo costero de vacaciones asturiano, como puede ser, por ejemplo, Muros de Nava. Bueno, ¿Puede decir? bueno, Muros de Nava, por ejemplo. Quizás el concejo más pobre de Asturias. Vale. Supongamos que allí se instalase, dijeran, bueno, vamos a instalar aquí una central nuclear. Aquí en los terrenos que hay aquí, muy bien, central nuclear. Vale. Si hubiera un accidente nuclear, ¿sería más afectado el de Muros de Nalón que el de Oviedo de 50 kilómetros o serían igual? Igual, si hay una fuga nuclear, ya pasó con Chernobyl, que ya contamos aquí el otro día, que es una central muy mal, Sí, muy muy mal mal llevada, gestionada, muy sí. mal tal. Coño, la nube nuclear llegó hasta Francia. O sea, pasó por Suecia, por Francia. De hecho, Claro, el gobierno ruso claro, tuvo que confesar claro. cuando las lecturas de Tú Suecia y vete- de Finlandia decían, oiga, ¿qué pasó con Rusia? pasa. Coño. Quiero preguntar Tú vete también. tú vete a decirle a los de Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres, que les quitas la central nuclear. Hombre, va. De hecho, están en pie de guerra ahora mismo. Pero están de pie de guerra los del PP y los del PSOE y los de Extremadura Libre, que supongo que existirán también, no sé. Durante el apagón fallecieron lamentablemente 5 personas, 5 muertos durante el 7. apagón. Bueno, yo leía 5, 7, Bueno, 5, 7. Bueno, pues descansen en paz. Hoy nadie tampoco les expresó sus condolencias a los familiares, pero el presidente del gobierno dijo 5 frente a 8.000 muertos al año por cambio climático. Eso es demagogia. Eso es demagogia ¿Cómo pura mueren- y dura. cómo mueren Primero, 8.000 personas primero, te por voy a cambio explicar. climático? Te voy a explicar. Ese dato no coincide con ninguno de los datos. Primero, lo que mata a la humanidad es el frío, no es el calor. Hay muchos más muertos por frío al año que por calor excesivo. Muchos más, pero del orden de 10 veces más. Segundo, hay estadísticas que dicen que durante todo el siglo XX las muertes debidas tanto al frío como al calor excesivo han ido bajando extraordinariamente, y si antes eran 100, ahora son 3. En todo el siglo XX, lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la ONU. O sea que eso de los 8.000 muertos en eso fue España por cambio climático la es primera de cifra una que se demagogia ocurrió. ligeramente superior a la No sé media. quién le habrá pasado el dato, pero No, lo que el dato dices no tú que... existe, ya te lo digo yo. Claro, pero yo tengo leído, corrígeme, hará años, cuando sufrimos aquí en España. Yo no estoy hablando ya de cambio climático, si es normal, anormal, si interviene el hombre Vale, o no sí. interviene, o es una cosa Calor y frío. natural. Calor y Yo sé frío. que cuando hubo aquí olas de calor, en Francia hubo una ola de calor que mató, decían, a 10.000 personas. Bueno, si nadie te dice ¿No? Y que si no. viene una ola de frío, seguro que faltan Y otros si 10.000. Por eso te y digo en que... Estados hombre, Unidos todos los pero- años pero mueren no. 20 o 30.000 El argumento- helados en la meseta aquella. El argumento es absolutamente demagógico. El Es argumento demagógico el total. problema que tienes a 100 tíos para que te hagan los tal, al final cada uno es de su padre y su madre y al final acabas diciendo
de esas 100 opiniones que además, se ponen a escribir un discurso que vas a leer, sí, probablemente y digas 20 o además, 30 Juan, barbaridades. además, Juan, hay otra cosa. Si vamos a suponer que en España se mueren al año 8.000 personas debido al calor, del tiempo atmosférico. Sí. Bueno, ¿qué parte de esas personas se han muerto debido Sí, a su estado previo de salud, a a algo, una serie de cosas, a sí, algo? Claro, es que si te mueres de calor a lo mejor es porque estabas muy mal del corazón o porque hiciste un esfuerzo extraordinario a las 12 de la mañana. Otra Pero, pregunta espera, rápida, y no- sí. y en cambio, los 5 muertos que murieron el otro día murieron por un fallo de alguien. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Es Do- completamente distinto. Dos preguntas rápidas hago antes de pasar al tema de los trenes, que también se las trae. ¿Hay uranio en España? Mucho. De hecho, somos la tercera reserva de la Unión Europea. ¿Es cierto que es tan antieconómico sacarlo? No es Fue el argumento que dio hoy. No es antieconómico sacarlo. De hecho, hay una mina en Salamanca, la mina de la empresa Berkeley, que está pendiente de autorización para sacarlo. Pues que espere sentado. ¿Eh? Que esperen sentado. Esperen sentado, pero entre otras cosas porque la ley de cambio climático de este país prohíbe la extracción de materiales radioactivos, como de gas y petróleo, que te comenté el otro día, pues una cara como diciendo, ¿cómo? Pues también se prohíbe la explotación de minerales radioactivos en España. La ley del creo recordar que es el artículo 10. Bien, y esto me lleva a la última pregunta, antes de pasar al tema. ¿Conoce, y lo conoce bastante porque se envían WhatsApps, un catedrático que a los 10 minutos le dijo falta inercia? Falta inercia del Bien. sistema, sí. Más allá de que el señor no quiera meterse en líos ni en No líos, quiere meterse, ¿por qué Red Eléctrica la dirige Beatriz Corredor y no este señor? Pues por lo mismo, porque estamos... Quiero decir, esto es como si yo digo aquí, hay un chaval en el Grisú que mete todos los días 7 goles. Sí, Bien, sí. y el delantero centro del Valencia lleva 2. Porque ¿Por qué el chaval del Grisú no juega en el Valencia? Pues por problemas políticos, Porque probablemente. tenemos a una médica de ministro de Hacienda. Claro. Y otra de ministra de Sanidad, ¿por qué no quitan una? Claro, porque No, pero es que vamos a ver. el tema político siempre, yo Claro, siempre, que no. Sí, hombre, de pero- todo, sin entrar en este partido lo Más allá de que el señor no quiera el lío. No, oye, no, no, por favor, no, A mí siempre me llamaba la atención clase. de los políticos, les decía, o son todos unos impresentables, que puede ser que lo sean, o son todos unos superdetados. Porque, por ejemplo, a José Antonio, yo entro de presidente porque creo que eran unas elecciones, y le nombro a lo mejor ministro de Industria. Bueno, oye, quita de ¿qué mí tal lo ese que sea tal? cáliz. Pero es que a los 2 años Sí. le nombro ministro de Sanidad. Ah, Y a claro, Ramón, sí, sí. en vez de ministro Sí, de sí. Comercio, Turismo y tal, que está muy bien, vale, sí. tal, al día siguiente le Defensa. nombro Eso, por ejemplo. defensa. Sí, sí, sí. Entonces, No. una de dos. O es un fenómeno. o es un fenómeno. Hay que o pagarle es- 3 veces. O es, o- bueno, No, el un pirabán. problema... Un pirabán. Hay dos Entonces, temas. ¿qué duda cabe que hay cargos que tienen que ser políticos. políticos, por Sí, supuesto, sí. y otros que tienen que ser Técnicos. técnicos? ¿Qué duda cabe? El director de por ejemplo, de un hospital tiene que ser un médico, técnico. evidentemente. Médico, lo que sea. Debería. Tal. No puedes Debería, decir, te sí, voy a sí. nombrar Debería. tal. Debería. Es de... No, ya te digo, no quiero ser un cuñado en una... De pura lógica. de Pues no pura parece, lógica. pues no parece. Pero, ojo, No, es pasa aquí con unos y con otros y pasa fuera, ¿eh? Pero Pasa hay países- fuera, hay pasa países- fuera, pero fuera ¿eh? dimiten. Pasa fuera. Hay países, por ejemplo, el caso concreto de Canadá, que tiene estipulado por ley que las personas que se encarguen de un ministerio tienen que tener conocimientos del ramo al que se van a dedicar a ser ministros. Claro. ¿Vale? Pero el otro día se dijo sentido común, pero hay que tener ponerlo muchos por escrito. conocimientos igual era malo. Hay que, Sí, sí, bueno, eso lo es dijo- que eso fue patético. Eso lo dijo Porque- Pilar Lucio. pero Pilar exactamente. Lucio, Esa consejera de seguridad señora, nuclear. esa señora estaba defendiendo su nombramiento para un puesto y cuando le afearon que no tenía ni repajolera idea, dijo, hombre, es que no hay por qué saber de todo. Para eso tengo asesor, hay un equipo técnico detrás. Y dijo, y encima a veces saber mucho de un tema al que te vas a dedicar, esa está malo. Vamos, No. se comenta por sí solo. Sí, es Correcto. consejera de seguridad nuclear, fue diputada por Cáceres y esta señora además es socióloga. Vale, pues eso se Pero bueno, habla mucho, eso pero de ya seguridad te digo, nuclear, son no creo. temas políticos y Vale. tal. Y yo me yo acuerdo, insisto en mira, mi frase, la estupidez asesorada por la ignorancia nos gobierna. es que tampoco sin crear un monstruo de Estado, ¿eh? Ah, no, o claro, sea, claro. con asesores y sus... Yo me acuerdo, ya por edad, cuando en la transición había el Ministerio de Gobernación.
Sí. El Ministerio de Gobernación... Juan José Rosón. y Rodolfo Márquez Villa. Esto acaparaba todo. Todo. Entraba todo. Sí, que luego se transformó en el Ministerio del Interior. No, pero correos, era todo entraba tal. Entonces, una de dos, el que estaba, o era un fenómeno, o tienes que tener, No, digamos, pero hay casos que son manifiestamente sangrantes. Sí. Y que luego encima los Sí. resultados que son medibles daban la razón a quien decía esto va a ser un caos. Irene Montero, sin ir más El presidente de Correos, que era íntimo amigo de la infancia de Bueno. ya sabes de quién, tal y cual. Te A ver. pongo un caso. No, pero un caso. a todos, Un caso. Telefónica también, el compañero de pupitre. Bueno, Un vale. caso. Son Cuando cosas y tal que el ministro de Justicia, señor Campos, Julián Campos, Sí, Campos. puso pegas estrictamente jurídicas a la ley del solo sí es sí. El vicepresidente del gobierno, a la sazón, Pablo Iglesias, dijo que era un machista. Sí. Sí. El resultado de la ley del solo sí es sí, Ah, pues es está ahí conocido, para ver. es Es conocido. el que es. Y Es el que es. el Bueno, es una ministro buena Campos ley. era magistrado. es una bueno, buena vamos a ver. ley. Es una España. buena ley. Vamos al siguiente tema. Jurídicamente es una buena ley. España tiene un sistema ferroviario extenso. España, y esto, ojo, porque yo la primera vez que lo oí me sorprendí, pero luego si uno mira un mapa, es verdad. España es el país con más montañas orográficamente después de Suiza. Es decir, el segundo. el que más es el segundo país europeo con más montañas. El que más tiene es Suiza Efectivamente. y el segundo es España. Y Sí, la señor. primera vez me quedé así. No, seguro. Claro, seguro. recuerdas el mapa, sistema bético, sistema penibético, cordillera eso cantábrica, se estudiaba en mi bachillerato. Bien. Y Y los después montes de de Suiza. Tagus. Bueno, tiene un sistema ferroviario extenso, pero complicado. España se ha lanzado desde hace varios años a los trenes de alta velocidad, los trenes AVE, del cual, bueno, pues incluso ya disfrutamos los asturianos. El otro día, volviendo del puente el 1 de mayo, muchas personas en la línea que conecta Sevilla con Madrid se vieron atrapadas por espacio de muchas horas, 10.700 personas aproximadamente sin tren. ¿Por qué? Porque hubo, al parecer, un robo de cobre en la línea, un robo de cobre en la catenaria. Creo que se dice así, más Sí, o la menos. catenaria. Bien, correcto. Esto Bueno. yo no sé si es habitual, si se produce muchas veces, si es más propio de Burkina Faso, que te roben el cobre y 10.700 personas se queden atrapadas, no lo sé. El caso es que los trenes van mal, pero van mal los trenes AVE y van mal los trenes de cercanías. Lo que decíamos al inicio del programa, el que coja la línea El Berrón-Oviedo muchas veces se puede quedar sin tren. ¿No hay tren? Bueno, pues no hay tren. Hoy llego tarde a trabajar. Luego explícalo. Muy bien. ¿Qué pasa con los trenes y qué pasó en este caso también? Porque, bueno, bien, robaron. Pues pasó, es que por lo visto hay dos cosas diferentes. Una cosa es el robo de cable, que es muy habitual porque el cobre está en precios en los que están. Sí. Descartamos también las teorías estas de que Sí. todo esto se quiere hacer para fastidiar al gobierno en cuestión y tal. Es vergonzoso, porque salga un señor diciendo que ha habido un sabotaje. Primero, no sabe lo que significa la palabra sabotaje. Y que luego se intente justificar diciendo que, bueno, es que lo que han robado es muy poco, no vale 1.000 euros. Es para decirle, claro, es que los vuestros por menos de 1.000 euros no se mueven del sillón, ¿no? O sea, tonterías. Pero es que luego hay otra cosa. Es que además la Guardia Civil les va desmintiendo al gobierno. Sí. Yo no sé a quién se van a cargar de la Guardia Civil esta vez. Pero el tema de que había también un tren de una compañía italiana Sí, de que estas había que hacen enganchado, competencia a Renfe, que va un poco menos, que había destrozado una catenaria y tal y cual. Pues no, porque la compañía italiana, que piensa de otra manera, demostró, pidió un informe pericial al fabricante del tren, los Hitachi, y lo ha demostrado. Y hoy mismo el sindicato, uno de los sindicatos ferroviarios más potentes, ha dado la razón. Sí. ¿Y qué ha pasado? Bueno, primero, la compañía demostró que no había pegado con la catenaria. O sea, fueron varias cosas, pero es que eso fue a las 5 de la tarde. Lo que tiene muchas narices es meter a gente en un tren que va a Sevilla, que era la Feria de Abril, que era la noche del pescadito, sabiendo que no va a poder llegar. La noche del pescadito es la noche en la que se inaugura la Empieza feria. todo, Y sí. que tal. Correcto. A lo que voy. Meter a alguien en la estación de Gijón o de Oviedo a un tren a Madrid sabiendo que en Benavente hay un pifostio de la Virgen, ¿tiene dos de frente el asunto? No. Es Bueno, que además- eso pasó. Pero es que encima, ¿qué demostraron que es? Y puede tener cierta lógica. Bueno, la compañía italiana dijo que cuidado, que va a los tribunales donde haga falta y ya está. Sí. Porque no tiene culpa de nada. Es más, que va a pedir responsabilidades. Por lo visto, el pantógrafo, que es la parte esa que sube, toca arriba y tal, Sí. no cayó en ningún sitio, sino que fue la catenaria de desgaste y en la La que línea rompió. Madrid-Sevilla,
que es la más antigua, Sí. y que aparte pasan trenes de las 3 compañías que hay ahora mismo, Irio, Yow y la OTAN, pues ese cable por desgaste, cuando está sometido a excesiva tracción y fue en un tramo en el que, por lo visto, el tren que iba lleno es un poco dependiente y tal, pues lo que pasa con un cable, que se funden los plomos. Se fundió el cable ardió, cayó y cayó todo el pifostio. Claro. Pero Claro, yo creo es que que falta de nadie mantenimiento. revisa esa línea de cable. Falta de Cuidado que mantenimiento, ese cable va a romper, los cables se van gastando. Cuidado que va a romper. Sí, pero No sé el cómo problema de tendrá. los cables gastados es Sí, que hay que por cambiarlos. dentro hay 30.000 voltios. Pero hay que cambiarlos, Y ¿no? con 30.000 voltios en una sección grande aguanta en el calor, pero Y en una fundió, sección por lo visto, pequeñita el sindicato- no aguanta el el calor sindicato y fundió. el sindicato Además, ferroviario fundió. lo de que el tren se llevó la catenaria es de una ridiculez, porque en el Vuelan los momento trenes. que la catenaria se rompa, incluso si la rompió el tren, Cae. ¡pam!, el tren se para. Sí, No sí, puede sí. seguir avanzando. Coño, eso pasa con el escalestri. En el momento que dejas de darle al mando del coche, se para. El coche para. Normal. Pues esto es lo mismo. Rompió la catenaria y el tren paró. Y luego sí, evidentemente siguió un poco porque tiene inercia y entonces se fue llevando parte de la catenaria, que es lo que se ve. en El la- cable, pero que es que Pero cayó claro, al suelo. Se cayó obviamente al suelo, la no lo catenaria veía. rompió. Y, Pues nada. y además... No, simplemente, lógicamente, ni sé ni voy a saber. Pero yo oigo al ministro. El ministro, hasta cierta lógica, es que roban cable con cobre, que es de escaso o nulo valor el cobre que hay en esos cables, que lo hace en 4 puntos distintos, que lo hace más o menos al mismo tiempo y que lo hace en zonas que no están vigiladas. Obviamente. Bueno, lógicamente, es Lo lógico, vas a hacer en la una cosa estación de Chamartín. lógica, una cosa más o menos lógica, pero hay también lógica, y me reitero, tiene que actuar la Guardia Civil. La Guardia Civil es la que va a decir sí, no, Sí, de acuerdo. o ni para atrás de eso y tal. O sea, porque, claro, ¿qué pasa? Lo decías al principio, Juan, que fueron 11.000 Sí. personas afectadas, pocos 48 millones. ¿Qué pasa? Que tan mal no estaremos cuando dices, es que iban todos a la noche del pescadito. O sea, Bueno, no, había tráfico por eso. bien, También era al final del Puente de Mayo. Exacto. Es que vamos a ver en qué quedamos, No, porque el pero bueno, argumento... Escúchame, vale, si quieres te yo enseño el tengo WhatsApp. El argumentario que salió de las mentes pensantes de Moncloa y que se repitió por varias federaciones regionales era: estos de la ultraderecha nos están boicoteando para abundar... Hombre, por favor, por favor. bueno, películas de Mortadelo y Filemón a estas alturas, no. No. Adelante. Estaban Claro, diciendo y- eso. Bueno, Y que robaron en 4 puntos, pues que lo claro. tiene que tal. Sí. ¿Qué pasa? Que el AVE tiene un diseño muy difícil de controlar. Yo me acuerdo, no es lo mismo por edad, cuando se inaugura el AVE Madrid-Sevilla. Sí, vale, sí. Se movilizó durante meses, claro, eso es antieconómico y anti todo, se movilizó durante meses al ejército. ¿Por qué? Porque ETA estaba en su esplendor. Sí. Era el 92 cuando se inauguró, Sí. y era el sitio más fácil. El mejor escaparate Exacto, para poner- no sabotaje, sino eso sería el delito de, creo que de Estragos, estragos. bueno, un atentado, lógicamente, Exacto, ¿no? Vamos a ver. estragos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil de controlar ese tema. Y por otro lado, la red ferroviaria española es muy, muy obsoleta. No se puede, y José Antonio lo sabe, lo que se tardó aquí, Asturias-Madrid AVE, eso sí que es tercermundista. El haber tardado tanto el AVE, la variante de Pajares. La variante de Pajares se Fue- hizo y en segundo, 20 años, igual que se hizo los túneles suizos. O sea, bueno, y segundo, a lo mejor y nosotros- acabo, la red norteña es esa, es la de vía estrecha. sí, esa es la joya de la corona que está totalmente desprestigiada. Bueno, ya, no. La cosa que era, que vinieron, fue a principios de siglo, creo, cuando se hizo desde el País Vasco hasta Ferrol. Mucha gente de origen vasco que hay en Asturias era porque venía por el tema del el vasco y tal. Es una línea que actualmente tenía que estar en plena vigencia, sin olvidarnos del AVE, porque muchas veces, y yo oía expertos,
Yo a lo mejor no quiero ir a 300 por hora, pero a lo mejor a 180 o 190 por el norte no estaba mal. Yo tengo ido hace muy pocos años Oviedo-Llanes, es una excursión. No sé si tardé 4 o 5 horas. a la calidad. Bueno, y la pregunta es, Sí, ¿por qué no está? Ya. No se sabe. No se sabe, pero no se dejadme sabe. decir Porque algo. con un gobierno No se que lleva sabe. 7 años en el poder, que es tan ecológico, que el tren es tan bueno, quitas coches de la carretera, quitas contaminación, No lo sé, etcétera, no lo sé. no acertamos ni a comprar trenes que entren por los No lo túneles. sé. Mira, el problema es que una cosa es la ideología, que estará muy bien, y queda muy bien en los mítines, pero luego Hay está que dar el trigo. día a día. Hay que dar está trigo. la gestión. Sí, y hombre. la gestión, primero, Que somos porque no lo Cuba, dotas que de medios. somos Cuba, No, porque somos no, Cuba no, y no, Venezuela. no. Conclusión. De Y lo momento, que decía, perdona un momentín, Francisco. Bien. De Siempre momento, es igual. No, de Sé momento lo que vas a todavía no decir, somos sé Cuba lo ni que vas a Venezuela. Pero la gente que viene de Venezuela, viene de Cuba, dice que nos estamos empezando a parecer sí, mucho. sí. Vale. Por Ahora, eso- yo te digo una por cosa. eso te digo- Sí. Yo no tengo ideología, yo te digo. No tienes. No, madre mía. yo no tengo ideología, yo tengo hechos. Yo soy empresario, yo me dedico a lo que canta. 463.000 millones de euros más de deuda pública en 7 años. Una presión fiscal de la Virgen. ¿Dónde cojones está la pasta? Ya está, así de sencillo. ¿Dónde está el Bueno, dinero? dejadme Yo te pregunto, ¿Dónde está el el dinero? apagón, ¿Puedo si decir estuviera algo? gobernando el PP desde ¿Qué? el año pasado, ¿se hubiera producido? Pues hombre, Pues si igual, si probablemente siguieran no. con la misma tontería de tener un porcentaje de renovables para ponerse la medalla, probablemente sí. Yo no voy con la chapa de la Agenda 2030, ¿eh? Sí. No me pagan por ello. Un par de Claro. cosas. Primero, Sí. la red española es... Ferroviaria. Sí, ferroviaria. Es una de las mejores, desde luego, de Europa, seguro. Mm. La red AVE española es la segunda del mundo en longitud y la primera en calidad. Correcto. La primera del mundo es la China. Sí. Y desde hace muchos años, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular apostaron por tener una red AVE importante, que consiga velocidades muy altas para conseguir conectar todas las capitales de provincias y ciudades de más de 100.000 habitantes, que todas Sí, estén a sí. menos de 50 kilómetros de una estación AVE. Sí. Cosa que hoy día casi pasa ya. Ujú, O sea, sí. faltan cosas, Pero pero ¿es rentable eso? es muy rentable. No te das idea la rentabilidad que tiene. Y sobre todo tiene una gran rentabilidad, volvemos a lo mismo, porque los españoles hemos inventado cómo se hace una red AVE. Es decir, toda la gente que trabaja en Pajares, por ejemplo, de las empresas, Fomento, Acciona, Dragados... Yo tengo compañeros que trabajé con ellos en la variante Pajares, que trabajábamos allí, y resulta que hoy día están haciendo túneles y tuneladoras y haciendo redes AVE en Australia, en Canadá, en Chile, en Perú están haciendo el metro de Lima, en fin. Todo eso, el AVE de la Meca, Sí. 9.000 millones de euros, 9.000, todo eso está reportando unos ingresos a la nación en base a lo que recogen las empresas, absolutamente desmadrados. Porque nosotros, gracias a esta apuesta en el año 92 o en el año 90, por ahí que Sí. empezó, hemos conseguido tener la tecnología y ponerla en marcha. Somos los primeros que tunelamos en todo el mundo redes ferroviarias. O sea que en ese sentido, nuevamente, el sector que has generado nos está dando unos resultados extraordinarios. El robo claramente es de chorizos, una cosa de chorizos. Han llegado, ¿por qué robaron en 4 puntos? Porque hay 4 casetas que controlan cosas, pues el RTMS para la seguridad, las luces, el no sé qué, la señalización, todo esto está controlado por unas casetas que hay cada X kilómetros. Y entonces vas allí, tiras la puerta abajo porque no tiene ninguna protección, te llevas 4 rollos de esos tal, pero 4 más 4 más 4 más tal, pues a lo mejor son 100 kilos. Los otro día, sin ir 100. más lejos, en el polígono, en Rafael Buñuel, en Valencia, tenemos una delegación, tuvimos 2 días a oscuras porque robaron todo el cable del Claro. polígono. Levantaron las arquetas y se dedicaron a tirar los cables. Claro. En un polígono. Y lo que ya ha pasado también es que alguno ha intentado Ha robar la quedado en catenaria. Ha intentado robar la catenaria a 30.000 y se quedó pegado. quedó O sea, quieto. quedó frito, sí, sí. Francisco, ¿qué pena hay más o menos para quien robe 10 años, creo. 10 10 para arriba, creo. de 10 para arriba? Pero eso habría que cambiar. Sabotaje, ¿eh? Sabotaje. Sí. Llamémoslos hay que ver- saqueadores, por ejemplo. Una cosa es, si yo voy y robo cobre en una chatarrería, No pasa nada. es distinto que robar cobre
En la línea. En la línea De alta velocidad. que supone es distinto. Y la pregunta que el cobre, decía Ramón, subió muchísimo. Sí. Pero es que son mafias. ¿Por qué? Porque desde hace años la policía y la Guardia Civil tiene controladas a todas las chatarrerías. todas. ¿Qué pasa? Que las embarcan, son mafias, las embarcan y aparecen en el este de Europa, ese cobre. O sea, es muy raro que aquí desemboque en una chatarrería. Exacto, que no hay mercado negro. Porque la chatarrería tengo controles, todos y tal. Exacto. Y hay muy poco, habrá, pero hay muy poco control. Sí, que lo inspecciona. No hay mercado negro. Entonces, ¿qué es? Yo voy a reivindicar, las mafias llegados a este punto, voy a reivindicar algo que tenía la Guardia Civil, que se ha perdido hace muchos años. Tenía lo que se llamaba las correrías. Los guardias civiles hacían correrías. Claro. Es lo que hacía, de hecho la fundación de la Guardia Civil fue para hacer correrías por el monte para cazar a los bandidos que atacaban a los caminantes. Sí. Y iban a caballo y hacían correrías. Yo esto lo conocí en la Guardia Civil, los caballos, y salir a correrías. Luego salían con motos los de Seprona y tal. Y a lo mejor lo que hace falta es volver a hacer correrías por el monte. Se quejaba ayer un alcalde Claro, si no hay correrías, no hay correrías de la Guardia Civil. Ni a caballo ni en moto. Se quejaba ayer un alcalde precisamente le echaba la culpa, estaba entrevistando y decía, bueno, claro, es que es normal que roben cable, porque aquí pasa una semana que no vemos una pareja de la Guardia Civil. Claro. Porque están jodidos de medio. Claro. Y simplemente por el hecho de estar la Guardia Civil en el monte, en el monte, eso impresiona mucho. Es decir, a cualquiera que se encuentre una pareja de la Guardia Civil en el monte, y a mí me ha pasado, como geólogo que soy. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿O qué lleva usted ahí? Como aquel que le cogieron en el País Vasco hace muchos años, con una motocicleta y a una caja detrás. Y alto, ¿qué lleva usted en la caja? Y dice, agua. Solo sabía decir agua. Y entonces los guardias dijeron, a ver, ¿cómo agua? Abra la caja. Y dijo el guardia, es que esto es una bomba de agua. Sí, pero cualquiera dice a usted que es una bomba. Dijo el paisano. Pues eso se hacía antes en el monte, registrar a la gente, saber dónde estaba, qué iba. Claro, y ahora no se hace. Otro chiste era también, que se encontraba con la pareja de la Guardia Civil de bigote y tal, y decía, llevamos 40 años en democracia, pero acojonan. Todavía acojonan. Bueno, eso en cuanto a los trenes, que han vivido unos días verdaderamente caóticos. Aunque, insisto, lo que decía al inicio y lo que decía antes, no solo poner la lupa en lo que pasa en la estación de San Justa en Sevilla, conexión con San Martín en Madrid, sino fijarse también en lo que pasa en los distintos apeaderos pequeñitos que hay en Asturias, que bueno, pues voy a ver si viene el tren. Voy a ver si hoy pasa el tren. El día del apagón hubo un tren en el túnel de Pajares 10 horas. Sí, es verdad, sí. Así es. Da rabia porque, es como que le pillan un ascensor. Da rabia porque además Asturias tiene una tradición ferroviaria tremenda. Sí. No solamente de pasajeros, fuimos creo que fue la primera línea, que siempre se dice la primera línea que hubo en Barcelona-Mataró. En teoría no. La primera línea fue Cuba, porque Cuba era española, y en una hacienda, no sé cómo se llama, azucarera, de esas, fue la primera línea de ferrocarril. Pero bueno, primero fue Barcelona, luego Madrid-Aranjuez y fue Asturias. Y Asturias tuvo todos los anchos, el estrecho, el minero, todos. Y era las rampas y las grandes obras la rampa de Pajares. No, las rampas de la cuenca, de Langreo a Gijón, movilizó. Y es una cosa que es una tradición terrible, la que hubo en Asturias. La línea Gijón-Ferrol, bueno, siempre. Os voy a dar un dato, os voy a dar un dato. En mercancías, Asturias mueve hacia Madrid, normalmente, y hacia Sagunto, un total de 3,5 millones de toneladas de mercancías ferroviarias al año. El corredor mediterráneo, todo, hasta frontera francesa, solo mueve 1.800.000. Hoy día.
No basta. Madre mía. Bueno, hemos tratado lo humano, hay que tratar también un poquito lo divino, porque en Roma se han reunido hoy, bueno, pues los electores, 133 electores para dictaminar, para elegir quién va a ser el nuevo pontífice que sustituirá al Papa Francisco, al fallecido Papa Francisco. Esto es una noticia de alcance totalmente mundial. Incluso ayer en las deliberaciones del jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades, pues muchos integrantes del jurado se mostraban preocupados, interesados por quién sería el nuevo pontífice, porque decían es sin duda un gran comunicador. Hay muchos millones de católicos que están esperando, bueno, pues saber quién va a ser quien rija los destinos de la Iglesia durante los próximos años. Bueno, pues vamos a ver qué les sugiere a ustedes todo esto del cónclave. Voy a comenzar por Francisco. Francisco, en Roma están esperando la fumata blanca y esto de Habemus Papam y todo esto. Sí, hombre, qué duda cabe que hay una cosa, y las imágenes previas del cónclave, y hay una cosa que llama la atención, es el Vaticano tiene un sistema tradicional y protocolario que se pone en marcha y la verdad es muy ritual, porque yo estuve leyendo un poco, ahora que hoy miércoles empieza el cónclave, lo primero que hacen, aparte de rezos, invocar al Espíritu Santo, hay un sorteo para elegir a los escrutadores, a los revisores y a los auxiliares. Sí. Hay todo, y hay todo un protocolo de cómo empiezan las votaciones, tal. Y segundo, mejor sitio para elegir a un papa, yo creo que no existe. Hombre, si en la Capilla Sixtina no está el Espíritu Santo... No, por eso, mejor sitio que la Capilla Sixtina no existe. Y lo que hay, pues ya lo había con la anterior, pero ahora más, es que las casas de apuestas de todo el mundo es no sé cómo se dice, el top rating, están a tope estos días. Y ahí es donde realmente se ven los posibles papables, porque ahí se está jugando mucho dinero, muchísimo dinero. Madre mía. ¿En las casas de apuestas o en el Vaticano? No, pues bueno, a lo mejor en las dos. Y vamos, y todos lo sabéis, el miércoles que empezó hay una votación que suele ser muy protocolaria, o sea, fumata negra, y luego 4 votaciones, 2 matinales, 2 por la tarde. Y se mantiene lo de los 2/3 Hace falta 89. Bueno, está bien. Porque creo que hay una norma, un canon, que se toma por mayoría, es que si pasan votaciones y no se obtiene lo requerido, sí. Por mayoría se adopta que los 2 cardenales más votados sean los que se procedan a votar. Pero los 2/3 siguen contra esos 2. Y bueno, es un tema, en el fondo, que aparte de a los católicos, es un jefe del Estado. Es un jefe de Estado, sin duda, pero es más que jefe de Estado. Antonio, Ramón. Bueno, a mí me parece fantástica la liturgia que utilizan en el Vaticano. La Iglesia, si por algo se distingue, es por la liturgia, por su forma de hacer las cosas, milenaria, si quieres, la liturgia. No coincido para nada con ninguna de esas apreciaciones de cardenales progresistas, cardenales conservadores, porque todos los cardenales son cardenales, es decir, más o menos todos piensan con matices. Lee más o menos el mismo libro de instrucciones, sí, ¿no? Sí, el libro es el mismo, el Evangelio es el mismo, la Biblia es la misma, y puedes tener más o menos tus prioridades o tus tal, pero el cuerpo doctrinal de la Iglesia es el que es. Yo me he leído, por diferentes razones que no hacen al caso, todas las encíclicas desde León XIII, ves la diferencia que existe entre unos y otros en la forma de escribir, básicamente, pero al final, la conclusión final es que más o menos la Iglesia tiene un cuerpo de doctrina desde hace muchos milenios, 2 al menos,
y todo es así. Yo lo único que deseo es que sean iluminados por el Espíritu Santo o por sus propias conciencias y que la persona que elijan pues sea eso, un pontífice. Un pontífice es el que hace puentes. Y el Pontífice Maximus, que es el Papa, pues es el que tiene la obligación de tender puentes entre todo el cuerpo católico y más o menos conseguir que la Iglesia se proyecta hacia el futuro. Es evidente que hay muchos cambios. Yo coincido. Voy con Ramón. Sí, por favor. A mí la Iglesia como organización me fascina. A mí también. Me fascina porque, para empezar, es la multinacional más antigua del mundo. Sí, Tiene sí. ahora mismo 2025 años. Vende un producto que es intangible, con lo difícil que es vender un intangible. Sucursal y en todos los países. Exactamente, pues es una multinacional. Vende un producto que es intangible, que es el más allá. Pero es que encima, si no estás de acuerdo con lo que te dicen, te castigan. Si no compras el producto... Pero te perdona. Bueno, sí, pero al final, si al final no compraste el producto, te vas a ir al infierno, no sé qué tal. O sea, Pero si lo compras, te perdona. Tienen un marketing muy tal. Y luego tienen una cosa muy buena, que es que toda la gente que tienen, los trabajadores que tienen, no les pagan nómina. Hacen voto de pobreza. Es un chollo. Sí, sí. Es un chollo. Es un chollo. A mí, como organización, es un chollo. Está muy bien pensado. Es la multinacional con una organización, una jerarquía, tal. Maravilloso. El problema es eso, que lo hacen así. Ahora está muy de moda decir que si los papas influyen en política. Los papas toda la vida han influido en política. La mitad de los papas fueron origen de guerras. Y viceversa. Pero vamos, desde que hay historia bastante contrastada, hablamos de la Alta Edad Media, 1300 y tal. Y bueno, pues nos quedamos en lo que vivimos, que si Boitila lo del muro, que si lo otro, que si tal. Bueno, pues es un tema político. Siempre los papas siempre Pero intervinieron. pero estoy de acuerdo con José Antonio, Sí. que evidentemente todos más o menos leen el mismo manual de instrucciones. Sí. Que son los evangelios. Pero acordaros lo importante que fue en la transición española la posición de la Iglesia y del cardenal Tarancón. Por eso digo que O sea, la importancia que tiene... siempre ha habido una relevante La importancia que presencia de tiene, la Iglesia claro. en todas partes. Pero si te pones a mirar, hay bastantes religiones que tienen muchos más devotos, vamos a decirlo así. Voy a decir socios, no. Bueno, devotos. Pero la Iglesia Católica tiene esa, primero, aparte de la antigüedad que tiene, cuidado, que la religión sintoísta en China es muchísimo más antigua que la religión católica. Cualquier religión hindú, que hay 2 o 3, les dan vueltas con onda. Y el número de feligreses, el doble. Pero lo han sabido hacer muy bien, por esa medida del tiempo que tienen y tal, y por ese sistema, y porque siempre han estado en política. Entonces, ahora mismo se está eligiendo un papa, el que lo mire desde el punto de vista de su fe, encantado de la vida, y está en su propio derecho. Pero, ¿por qué se le da tanta importancia? Por el peso político que tiene, porque encima tiene una escapatoria muy buena. En caso de que algo vaya mal, es culpa del Espíritu Santo. Claro. Es un chollo. Que no lo entendemos, porque los caminos de Dios son inescrutables. Yo es rematar un poco. Tú imagínate que te llaman... que los papas siempre intervinieron en política. Bueno. Y que tomaron grandes decisiones desde, no ya la Edad Media, sino el Renacimiento, con los emperadores, con los reyes, desde el cambio del calendario, que es de un papa, de la intercesión con los reyes católicos, con los anglicanos. Todo eso trasciende de lo que es la pura religión. Y luego los reyes emperadores, que también influían en el nombramiento y tal. El Sacro Romano. Y segundo, a lo que decía José Antonio, de que no hay papas progresistas, menos progresistas y tal. Prueba de ello es que de los 133 que van a votar, 108 los eligió Francisco. Sí, pero... Entonces, claro, tenías que decir, bueno, claro, ¿qué pasa? Yo puedo 108 coincidir con amigos. y con Ramón No. y con Francisco en que todos estudian por el mismo libro. Pero todos los jueces estudian también por el mismo libro y cada uno da la sentencia que hacen más le da a caso a los entender. capítulos que a otros. Correcto. Ya. Y no podemos comparar al Papa Juan Pablo II con el Papa Francisco. Juan Pablo II iba con el freno de mano echado y el Papa Francisco, al menos de palabra, que no de hecho, ¿vale? Pues era más tolerante con ciertas cosas y ciertas personas y ciertos colectivos. Sí, pero el Papa Francisco, en el fondo, le dio un barniz más presentable, por decirlo así, a según qué cosas de la tradición eclesiástica. Y a esto iba. 108 de los 133 fueron elegidos por el Papa Francisco. Pero es que el Papa Francisco lo había elegido el Papa Wojtyla. Y luego le salió de lo contrario a lo que él preconizaba. Yo, Vamos si a ver, me permite...
sin llegar a tal, en un grupo tan compacto, en teoría, sobre todo compacto la curia, Sí. es como en el ejército el alto estado mayor. Quizás sea lo más parecido, la Iglesia que el ejército. Hay progres y retrógrados o lo que sea en el alto estado mental. No, son todos, ojo, habrá unos un pelín y otros medio, pero medio pelín, porque se supone que están todos dentro de lo que dijo hoy el cardenal Rey, la unidad. Y es verdad, es la unidad. Que tú seas un poquitín tal, pero es todo la unidad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo no va a haber progreso y tal si la edad media son 72 años y posiblemente el Papa que vaya a salir Tenga esa edad. no, va a tener una edad O más. que el 100%, no el 90%, el 100% de la gente ya dejó de trabajar. Y él, a esa edad, va a conseguir el trabajo más grande y laborioso de toda su vida. Ya, pero yo hago una segunda lectura a esa explicación que es cierta. Son listos, es que en el fondo la inteligencia hay que fijarse. Si elegimos a un tío de 50 y pocos años y nos sale rana, Sí, hay que exacto, aguantarlo hasta sí, que sí. palme. No, pero si elegimos exacto. uno de 70 y pico, No, en caso no salga Oye, rana, es ya que se encargará además- el tiempo de Es eso. lo que- Si es lo os que dais iba a decir cuenta- a continuación, Ramón, el Papa, hay un Papa de 45 años. Hay un Papa, 45 años. ucraniano, educamos- No lo van a dejar en la vida. Si lo eligen, tenemos Papa para A 40 años. Y si sale Sí, rana, sí, mira, yo rana que- o yo- no rana. Entonces dicen, salga lo que salga, 10, 15 años. Yo de que voy a cumplir 70, es mi octavo papa, o sea que vamos a uno cada 12 años o cada 10 años. bueno, últimamente aceleramos un poco más por la sí, renuncia, sí. por el Juan Pablo que Y- lo pongo primero. y hablando Pero- de los cambios grandes en la Iglesia, yo, y además lo recomiendo, es una buena lectura, yo recomiendo mucho, que fue el gran revolucionario de la Iglesia, leer a León XIII, la encíclica Rerum Novarum, en que se basa el pensamiento social cristiano de Esa la la Iglesia. estudiaba yo en el colegio, un colegio bueno. Esa No, y en la lectura es universidad, obligada, Juan. En la universidad, en Derecho Yo, claro, del el ciclo no lo Trabajo, conocí, se da lógicamente, esa pero encíclica. sí me parece muy interesante el que quitó de que la misa fuera en latín y de que el cura estuviera de espaldas. Eso fue Juan Bendito No, del Colegio no, Vaticano no, II. no, una Eso cosa- es el Concilio ojo, Vaticano no, II. no, Juan, fue un una cosa grandísimo son las Yo pasé la encíclicas. infancia mirando No, al... una cosa son las encíclicas, Y que otra son, los cuerpos digamos, doctrinales. las advertencias, el camino a seguir Sí. que marca el pontífice, y otra es Es un concilio. cuando es el cambio de, digamos, de directrices, es el concilio. Sí. Que fue muy Cuando importante. cambia las lenguas vernáculas y el En dar, el Vaticano digamos, II. iba a decir la cara, pones enfrente de tal, es el concilio Vaticano II. Sí. Hasta Años entonces, 63, las misas, 66. Las misas eran en latín, Lo las inició mujeres Juan tenían que ir con XXIII, velo. lo convocó Claro, Juan son cosas- XXIII y lo pero acabó no deja de ser Pablo una VI. decisión que tiene mucho paralelo con una decisión empresarial. Vieron que el modelo de ver al cura de espaldas y comunicar en un yo- idioma que nadie se enteraba, Yo todavía vamos sería a cap- ser un poco más comerciales, yo vamos a ponernos todavía cara a los creo clientes ser y capaz- que nos entiendan. Yo Ojo, todavía creo ser capaz lo de que decía recitar José la Antonio, misa en latín. La liturgia y el rito es fundamental. Yo pasé la infancia en latín, la misa en latín, Lo que pasa que porque el cuando- año 63, al 66 fue el concilio y cuando se le dio la vuelta a los altares y empezamos a hablar en español las misas, eso fue a finales de los 60. Que luego el problema que vino de esa apertura y tal, que vino la teología de la liberación, y no sé, que hubo que empezar a cortar, porque, se claro, les iba pasando había la- comerciales que estaban vendiendo argumentos que no casaban Que con no la línea casaba principal con de la empresa. línea principal de la iglesia. No, el gran movimiento que hubo Yo a partir como- del Vaticano, a ver, a partir de Vaticano II, el gran movimiento que hubo dentro de la Iglesia fue la teoría de la liberación, sobre Sí, todo sí. en Sudamérica. Sí, sí. ¿Eh? Sí, los curas ¿Quién? obreros, En el España, ir al campo. en tal. España tuvimos los curas obreros y políticos. En el País Vasco, el Ya. clero A ver, era Xavi. supernacionalista. Hay un libro que dice ETA nació nació en los seminarios. Sí, sí, ¿eh? sin duda. Entonces estaba la teoría de la liberación y el que la cortó de mano con una imagen clave fue Juan Pablo II cuando fue a Nicaragua y estaba, no sé cómo se llamaba, el cardenal que era... Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. y le pegó un exacto, zasca que- exacto, le puso Allí allí de mismo en el rodillas, aeropuerto, de rodillas, va. él se puso de rodillas, tal, y bueno, se vio que Le le dio estaba... hasta en el... Ojo, porque
yo creo que el cura, el sacerdote, el obispo, el arzobispo, antes que obispo cardenal, es hombre. Es hombre, ¿eh? Y es verdad, es hombre. Wojtyła, ¿de dónde venía? De sufrir el comunismo en Polonia. Así que ya Exacto, sabía lo que claro. había. Sabía de qué iba, sí. Claro, ¿de dónde viene, por ejemplo, el Papa Francisco también? ¿De dónde viene? Viene de Polonia, pero de al revés de Polonia. Del peronismo. Del entonces. peronismo. Del peronismo, Bien, no, las más- barriadas no, no. pobres de Buenos Aires. No, y viene de Videla. Sí, Tal. Entonces, hombre, la clave es el Evangelio, ¿eh? Es el Evangelio, ¿no? Lo tienen fácil que decir, lo tienen fácil. Sí, es que tienen un libro de instrucciones. Libro de Eso me lo instrucciones. dijo el otro día una persona El libro de a la que tengo instrucciones mucho aprecio. es- Me dijo, a ver, no es tan complicado. Claro. Tienen los 10 mandamientos, que sigan esos 10 y ya está. Y el libro de Tampoco instrucciones. tienen No, que- el pero libro de luego, claro, instrucciones, pero que es- sí, que pero es, en los 10 mandamientos, por ejemplo, no viene la doctrina social de la No, Iglesia. ya, pero bueno, Que es simplificándolo un la poquito. gran revolución, y de verdad que os lo recomiendo, seáis creyentes o no, su lectura, porque el Papa León XIII, a finales del siglo XIX, le pegó un cambio al tema de las relaciones sociales que es impresionante. Porque- Está vigente hoy día porque todavía. ¿Se llama la encíclica? De Rerum Novarum. Yo la di en Derecho. Tú la estudiaste también. Yo la di. Usted no en los escolapios Yo- del Sí, Colegio coño, Mayor, yo ¿no? también. Ojo, yo la di en la facultad. Pero- yo la di en la facultad. Pero eso fue porque fue un papa en que trabajo. dijo, nos va a cambiar la base de clientes, vamos a adaptar Vamos a nuestro adaptarnos producto a al los nuevos 500. clientes. Es que es así. Sí, sí. Bueno, pues en eso están, en Roma, y quizás mañana pues haya una Habemus fumata Papam. blanca hermosa y haya un Habemus Papam. Este tema, el tema de la elección del nuevo pontífice, será el que mañana en la Caja Negra, en el programa que presenta y dirige Javier Neira, se tratará de manera monográfica, bueno, pues con invitados que saben acerca de este tema. Nosotros llegamos hasta aquí, con el apagón, con el caos ferroviario y un poquito también con el Y cónclave. como le dijeron hoy al presidente del gobierno, a ver si se va usted, pero por lo menos y cierre la puerta, pero deje la luz. Déjalo encendida, sí, efectivamente. Hoy le dijeron varias cosas. Menudas coñas. Es cierto. Me despido a los invitados en el orden contrario al que los presenté. Francisco, como siempre, muchísimas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. Volvemos el martes. Mañana, recuerden, el tema de la elección del Papa en la Caja Negra con Javier Neira a partir de las 11 de la noche en esta casa. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Ánimo y adelante.